Bien, pues ya estamos iniciando esta conferencia. Espero que nos escuchemos bien. Y bueno, para iniciar voy a presentar a la maestra Yolanda. La voy a presentar yo, que soy Rosy Nava, trabajo en Patronato Coajimalpa, soy la coordinadora de los programas sociales en la fundación. Y también acompaño a la maestra Yolanda y a su equipo en la parte técnica para la presentación del diplomado que más adelante vamos a comentar. Y bueno, para comenzar le damos la bienvenida a la maestra Yolanda Burgos Uriarte. Ella es maestra en varias disciplinas, en orientación familiar, en gerontología, en psicología clínica y en terapia cognitivo-conductual. Ella de formación es psicoterapeuta, conferencista y también es autora del libro Lo ganado y lo perdido con la vejez, de Editorial Trillas. Lleva más de 15 años trabajando y ocupándose en contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los cuidadores y de sus pacientes. Como experiencia personal, conoce las dificultades que enfrentan los cuidadores al asumir esta responsabilidad y esto la ha llevado a diseñar e implementar por más de 7 años el diplomado que lleva por nombre el Cuidar con Cariño y Profesionalización, que está dirigido a todas aquellas personas que cuidan de alguien o que tienen la vocación de cuidar a una persona, ya sea por edad, discapacidad, enfermedad o condición, y esto hace que requieran cuidados de un tercero. Sin más por el momento, pues les dejamos el micrófono a la maestra Yolanda, quien nos va a hablar sobre el cuidado digno centrado en la persona. Adelante, maestra. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a quienes se han conectado el día de hoy. Pues como tenemos no mucho tiempo y el tema es tan grande, me gustaría comenzar. Nada más ténganme un poco de paciencia porque la tecnología de repente es como complicada. Pero bueno, trataré de que no sé qué está pasando. Rosy, querida, algo está sucediendo con mi presentación. ¿La puedes poner tú? Sí. Enseguida. Muchas gracias. Sí, porque de repente no funciona el poner las presentaciones. Se ve todo cambiado. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Entonces van a tener que ayudarme a pasarlas conforme les vaya diciendo. Bueno, pues, ¿por qué esta plática quisimos hacerla en cuanto a qué es cuidar dignamente y por qué centrado en la persona? Porque a lo largo de los años, en el patronato tengo 7 años coordinando este diplomado, pero en mi experiencia profesional tengo más de 20 años en el tema. Y pues vas conociendo personas que cuidan de otros. Primero empezamos con personas mayores y esto se ha ido extendiendo y se han acercado y nosotros a ellas en mujeres cuidadoras de hijos. Y entonces encontramos que muchas veces, aunque en nombre del amor las personas tratamos de cuidar, muchas veces al hacerlo de ciertas maneras les estamos quitando la dignidad a las personas y no es por falta de cariño ni por falta de aptitudes, sino muchas veces es por falta de información. Entonces, la que sigue, Rosy, porfa. Vamos a primero definir y vamos a hablar específicamente, la que sigue, Rosy, porfa. ¿Qué es envejecer? ¿Y por qué lo vamos a enfocar en las personas mayores?
porque este es el mes que le han llamado el mes de los abuelos. Quiero hacer un paréntesis. Ni todos los viejos son abuelos, ni todos los abuelos son viejos. Mundialmente, el mes se considera el mes del envejecimiento. Aquí en México le pusieron el mes de los abuelos, dando esta generalización de que todas las personas mayores son abuelas, pero esto no es verdad. Hay abuelos de 30 y tantos años, ¿no? Entonces, bueno, hagamos esta distinción que es importante. ¿Qué es envejecer según la Organización Mundial de la Salud? Bueno, fíjense bien que nos explica. Es el resultado de la acumulación de una variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. Es decir, todos nosotros nacimos con una base celular y molecular. Algunos, dependiendo de la genética de nuestra familia, una base más sana, otros no tan sana. Hay personas que ya nacen con ciertas condiciones de salud, pero bueno, sobre esa base con la que todos hemos nacido, el tiempo se encarga de que esas células y esas moléculas vayan recibiendo daños, ¿sí? Esos daños son inevitables. Algunos son prevenibles para que no sean tan graves, pero hay otros que son inevitables, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos llevan estos daños? A que vayamos teniendo un descenso gradual de nuestras capacidades, tanto físicas como mentales, y claro, a un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia la muerte. Esto es el ciclo de vida, ¿no? Por eso cuando nos hablan de medicina antienvejecimiento, a ver, el envejecimiento se va a presentar sí o sí. Podemos tener un mejor envejecimiento o un peor envejecimiento y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, habiendo entendido que el envejecimiento es esto, ahora tenemos que ir profundizando en cuestiones que van a ver que les suenan conocidas. La que sigue, por favor. La que sigue, porfa, Rosy. Bueno, todas las personas, todas, pero sobre todo las personas mayores, ¿qué es lo que queremos? ¿Vivir el máximo tiempo posible? Por supuesto que sí, pero en el mejor estado de salud posible. Si nos preguntan, ¿a ti te gustaría vivir postrada, dependiente, con dolores? Pues no, quiero vivir lo más posible en el mejor estado posible de salud y conservando, o sea, tener un lugar en el seno, ya sea de mi familia, de mi colectivo, porque eso es lo que le da sentido a la vida. ¿De qué me sirve vivir mucho y tener muy buena salud si estoy solo o sola, si no pertenezco, si no me siento parte de, si no tiene sentido mi vida? Entonces, es vivir mientras la vida valga más que la muerte. ¿A cuántas personas mayores no han escuchado ustedes decir, ya para qué vivo? Ya no sirvo, ya no soy útil, soy un estorbo? Entonces, en las personas mayores, este interés y conocer que esto es lo que buscamos se vuelve todavía más importante que en las personas que tienen menos edad. Pero esto en realidad es lo que queremos todos. La que sigue, Rosy, por favor. Entonces, tenemos que hablar sobre las distintas edades durante el proceso de envejecer. ¿Y a qué me refiero con esto? A grandes rasgos, cuando uno estudia el desarrollo, normalmente te dicen, ay, es importantísimo la etapa desde el nacimiento hasta la juventud, porque en esos 20 años, digamos,
¿Qué pasa? Nacemos, crecemos, vamos a la escuela, desarrollamos, nos volvemos pubertos, tenemos problemas, encontramos o no novios, más o menos estamos por elegir carrera. O sea, en 20 años pasan muchas cosas. Pero parece que a partir de cumplir 60 años, ya a todas las personas las meten en un mismo cajón. Y ahorita, en este momento, la cantidad de personas que tienen 100 años y más es enorme. Y entre 60 y 100 años son 40 años de posibilidad de vida. ¿Qué pasó durante los primeros 40 años de su edad? Quizás muchas de ustedes o muchos de ustedes ni siquiera han llegado a esos 40 años. Ahora imagínense que a partir de los 60 y van a vivir 30, 40 años más, pues a todos nos metan en el mismo cajón. No es justo. Pero eso es una parte de las edades del envejecimiento que deben y ya se están seccionando en quinquenios, es decir, cada 5 años. Pero vamos a ver la otra parte que es muy importante, la que sigue, por favor. Esto. Bueno, hay distintas edades. Y les voy a contar algo que es muy común escuchar en los alumnos, en los pacientes, es que mis papás ya son como niños, ¿no? No obedecen, no entienden razones, ya no. Van a entender, no, regrésate una, porfa, gracias. No se crean que es tan fácil. Por eso quiero tratar esto. Quiero que se pongan un poco en los zapatos. ¿Qué es la edad cronológica? A ver, depende directamente del paso del tiempo medido en años. Es arbitraria. Te tienes que jubilar entre los 60 y los 65 años, punto. ¿Para qué sirve? Hay personas de 60 años que están en plenitud creativa, de salud, de fuerza. La verdad es esa. Quizás mucho mejor que jóvenes. Sin embargo, es arbitraria. Entonces, ¿qué sentido tiene? A ver, tiene un sentido para estandarizar procesos. Por ejemplo, cuando te tienen que dar la jubilación. Entonces, para los sistemas económicos sociales es importante tener este corte. ¿Cuándo te dan los apoyos? ¿A qué edad pueden becarte? ¿Cuándo puedes pagar menos impuestos de tu casa o de, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las personas que cumplen 60 años son automáticamente viejas. También esto es importante. Me sucede con mucha frecuencia, sobre todo cuando vienen los hijos a consulta que me dicen, no, es que mi papá ya está muy necio, no entiende, no quiere dejar el negocio, pero ya no lo puede manejar y además está muy enfermo. Y, pues, ¿qué edad tiene tu papá? Ay, 62 años. Pues claro que puede seguir manejando su negocio. ¿Está muy enfermo de qué? Ah, pues es que le dio un infarto a los 50 años. A ver, eso no es razón para inutilizarlo. La edad cronológica no determina en qué momento somos viejos, solo sirve para el ámbito social. La que sigue, por favor. La otra edad es la biológica. Esto es el estado general de salud y el funcionamiento de los órganos. Aquí interviene la genética. Justo hace unos días me mandaron un video de 12 hermanos, todos vivos, mayores de 90 años. El mayor tiene 113 años y el menor tiene 91 años. Todos caminando solos. El de 113 años usa bastón. Todos lúcidos, todos autónomos. ¿Sí? Entonces, la genética, por supuesto, 12 hermanos mayores de 90 años en esas condiciones, pues tienen una genética extraordinaria. Pero también hay hábitos de vida. Yo, por ejemplo, que fumé 40 años, por supuesto que mis pulmones están muy estropeados y podría decirse muy envejecidos siguiendo la definición de daños causados. ¿Sí?
Puede que hermanos, gemelos, monocigóticos, o sea, tienen la misma genética, pero el ambiente y los hábitos cambiaron. Esa es la edad fisiológica, que es importante, porque aquí hablamos de la posibilidad de enfermedades, etcétera. La que sigue, por favor. La que sigue se llama la edad social. Y entonces en México son los 60 años. La jubilación es el primer aviso de que, muchachos, ya estoy envejeciendo, pero volvemos a lo mismo. Es el valor que le da la sociedad a la edad. Entonces, si ustedes le preguntan a un chamaco de 14 años, ¿quién es viejo para ti? Te van a decir uno de 30. Al de 30 le preguntas quién es viejo para ti, te van a decir que el de 40. Y por ejemplo, mi papá tenía 82 años y le decía yo, oye papá, ¿no sería bueno que fuéramos ya a ver al geriatra? Y me decía a los 82 años, no, mijita, eso es para viejitos, ¿sí? Entonces, este concepto social, yo las invito y los invito a preguntarse, para ustedes, ¿quién es un viejo? Y van a ver las diferencias. La que sigue, por favor. Pero la edad más importante de todas es la personal, esta que vamos a ver ahorita. Esta no corresponde a ninguna de las anteriores. Depende de la actitud que cada uno toma de su proceso. Esto que a los 82 años mi papá dijera, eso es para viejitos, eso me hablaba de su edad personal. Y esta es la importante, la que debe de ser tomada en cuenta en la familia. Entonces, dejen de tratar a las personas de 60 años como si fueran venerables ancianos. Si estas personas se siguen sintiendo activas, productivas, mientras más años duremos con esta actitud, mejor va a ser nuestro envejecimiento. La que sigue, por favor. Porque vamos a ver cómo son los tipos de envejecimiento. En general, hablamos de 3 tipos de envejecimiento. Sobre estos hay subtipos, ¿no? Que en gerontología los estudiamos, pero estos son los básicos. Envejecimiento patológico, que es cuando hay quebrantos y enfermedad, o sea, ya hay condiciones, hay enfermedad, ya hay factores biológicos que hacen que el envejecimiento sea patológico, enfermizo. Está el envejecimiento normal, que es la vejez que evoluciona sin patologías inhabilitantes, es decir, que no haya enfermedades crónico-degenerativas, eso sería un envejecimiento patológico, que, bueno, a lo mejor te dio un infarto a los 50 años, pero tu corazón estás medicado, estás controlado, tienes diabetes, pero estás controlada, ¿no? Entonces tu envejecimiento es normal. Si no está controlada tu diabetes o tu hipertensión estamos hablando de un envejecimiento patológico. Pero el normal es, mientras estemos controlados, ahí la llevamos y vamos a ir en un declive despacio, ¿no? Normal. En el patológico el declive puede ser muy rápido. Aquí en el normal va a ser lento, ¿no? Pero el envejecimiento óptimo es cuando nos hemos cuidado, tenemos un organismo sano, entonces no hay posibilidades de que adquiramos enfermedades crónico-degenerativas, no hay discapacidad asociada, estamos lúcidos, ¿no? Nuestro funcionamiento cognitivo está bien, tenemos una capacidad física funcional buena y hay un compromiso y sentido de vida de sentido de vida. Este decaimiento será más lento todavía. Claro que va a existir, pues de algo nos tenemos que morir, pero el declive es muy pronunciado, el otro es normal y el otro se alarga. Estos hermanos que les decía, 113 años y haber llegado en perfectas condiciones. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos 3 pilares fundamentales para poder hablar de un buen envejecimiento. Son los 3 pilares que debemos de cuidar para nosotros mismos o si estamos acompañando a una persona que está envejeciendo. Primero, que haya salud, bienestar físico. A ver, mitos terribles
sobre el envejecimiento que provocan que no se cuide la salud. Ay, sí, llegan aquí, ¿no? Sí, es que mi papá se orina, pero pues, es normal, es viejito. No, no, no. No es normal que una persona se orine. No, bajo ninguna circunstancia. Tiene que ser diagnosticado por un médico, porque puede ir desde una infección simple de vejiga hasta un cáncer si es hombre de próstata, ¿no? Entonces, no. O puede ser tan simple como que por rebosamiento no llega al baño porque el baño le queda lejos o se tiene que desabrochar el cinturón y además el botón y el cierre y entonces ya no le da tiempo de llegar y por eso se rebosa la vejiga y se orina. Pero eso tiene que estar diagnosticado. Si no hay diagnóstico no se vale. Lo mismo, ay, se le olvida, es que es de verdad tan común que lleguen, sí, se le olvidan las cosas de repente, pero es normal. Se llama demencia senil, ¿no? ¿Y por qué es? Porque está viejito. No, eso es mentira. La demencia, el envejecimiento no está vinculado necesariamente a que te demencies. Si hay un deterioro cognitivo, siempre hay una razón atrás. Hay una enfermedad, una patología con nombre y apellido, enfermedad de Alzheimer, consecuencia del Parkinson, por cuerpos de Levy, por golpes, por microinfartos, por mal funcionamiento tiroideo. Todas esas son razones para un deterioro cognitivo. Demencia senil, ese es un término que fue muy mal usado durante muchos años. Eso ya no es. Atrás de los olvidos siempre hay una razón médica y tiene que ser diagnosticada. Entonces, si nosotros no vamos a ver al médico, si nosotros no llevamos a nuestro mayor a ver al médico, le estamos quitando uno de los pilares fundamentales para su bienestar físico, que es la salud. El segundo, la participación, en qué redunda en el bienestar mental. Nada de que, ay, como ya estás viejito, ya mejor no te llevamos a las fiestas. Ojo, pregúntenle, ¿quieres ir? Y a lo mejor él te dice, no, muchas gracias, o a lo mejor te dice, sí, sí quiero ir, o quiero que invites a mis amigos, o quiero ir, que alguien me lleve a misa, o a la universidad de la tercera edad, o el participar nos da bienestar mental. La soledad y el aislamiento hacen un daño terrible. Y lo estamos viendo en consulta con la cantidad de personas viejas que ante la soledad y el confinamiento nos han caído en unos estados, sobre todo de ansiedad, terribles. Y el tercero es la seguridad, que es el bienestar social. Seguridad de que nadie me va a sacar de mi casa, de que no me van a quitar mis cosas, de que si necesito medicinas las voy a tener, que nadie me va a saltar, que nadie me va a hacer fraudes, ni me van a estafar. Sí, estos fraudes telefónicos, sobre todo a las personas mayores. Entonces, si uno tiene estos tres pilares cubiertos, el bienestar general de las personas mejora muchísimo. La que sigue, por favor. Y quiero hacer esta aclaración sobre la norma oficial mexicana 015 sobre discapacidad. ¿Qué personas tienen discapacidad? Quienes tienen deficiencia auditiva, intelectual, neuromotora, visual, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad para realizar una o más de las actividades de la vida diaria. Si me operan de cataratas, voy a tener una discapacidad temporal que me va a impedir realizar ciertas actividades y voy a necesitar quien me cuide temporalmente. Pero si sus padres o ustedes están bien, vamos, no tienen deficiencias de este tipo y el entorno los está nulificando,
Es decir, yo te siento en la silla de ruedas porque como estás muy lento es más fácil moverte en la silla de ruedas. Te están generando una discapacidad que no tienes o que no tiene. Entonces, seamos muy cuidadosos cuando hablamos de discapacidad. La que sigue, por favor. Ay, es que desde aquí no puedo moverle. Rosy, ¿me pasas la que sigue? Entonces, vamos a ver qué es la funcionalidad y la calidad de vida. ¿Cuándo podemos decir que somos funcionales y cuándo no? Cuando les decía yo que a los 60 años los hijos consideren que ya no eres funcional, no se vale si reúnes lo que vamos a ver ahorita. La que sigue, por favor. Hay dos términos en gerontología, bueno, y también en medicina y en muchas otras cosas se usan estos dos términos, pero para nosotros en el estudio del envejecimiento y o de la discapacidad, sin importar la edad, que son las actividades básicas de la vida diaria, quien puede hacer esto es funcional, ¿sí? ¿Cuáles son estas actividades básicas de la vida diaria? Son las que hacemos casi de forma automática, que sirven para mi supervivencia, entonces, para mi cuidado. Bañarme, vestirme, prepararme, bueno, poder comer, tener higiene, tener mis esfínteres controlados, es decir, poder ir al baño yo solo, ¿no? A defecar o a orinar. Mientras tenga eso, lo básico lo estoy cumpliendo. Entonces, el cuidado que me tienen que dar no es tan de estar encima, porque me puedo mover. Ojo, puedo estar en silla de ruedas, pero no importa. Hago todas mis actividades básicas de la vida diaria. Me baño, me visto, me muevo. No importa. O sea, el estar postrado en una silla de ruedas no quiere decir que no funcione en la vida. Hay muchas personas sordas, ¿no? Que la capacidad auditiva ya no la tienen y son perfectamente funcionales en la vida y trabajan. Y lo mismo, hay muchas personas débiles visuales o ciegas que funcionan en la vida. Pueden realizar estas actividades. La que sigue, por favor. El otro término bien importante son las instrumentales. ¿Qué es lo que nos permite cuando interactuamos con otras personas? ¿No? Son más complejas, porque hay que planear, hay que comunicarse, pero es cuidar de otros, escribir, hablar por teléfono, manejar la computadora, poder salir y tomar un taxi o manejar o subirme al metro o pedir un Uber, ¿no? Cuando yo puedo tomarme mis medicinas, puedo manejar mi dinero. Si yo realizo todo esto, soy absolutamente funcional. ¿Qué pasa con las personas mayores? Hay veces que aquí es donde nos empiezan a fallar. Pero ojo, por favor, el dinero. Es que mi papá o mi mamá da los billetes de 20 y los de 500 como si fueran lo mismo. Ya no es capaz de, no. Los billetes se parecen mucho. Este es un ejemplo, ¿no? Son del mismo color. Sí, ojo, alrededor de los 40 años empezamos a tener lo que se llama presbicia, que es ya no poder ver a cierta distancia. Entonces, sobre todo de cerca. ¿Qué pasa? Si en ese momento no traigo mis lentes y uno se maneja al tacto, es fácil que des uno de 500 de los nuevos por uno de 20. No quiere decir que no sea capaz de entender esa diferencia. Es que le falta la vista. Entonces, por eso, hasta para ayudar hay que saber, porque empezamos a quitarles responsabilidades e independencia a nuestros padres porque pensamos que ya no pueden, cuando en realidad es cuestión de que traigan los lentes colgados o de que quitemos que le pongamos luz en el pasillo o que le quitemos los botones y le pongamos velcro para que se pueda bajar los pantalones y no se orine. ¿Sí?
Estas son las cosas que hay que ver. La que sigue, por favor. Las actividades productivas. Cualquier ocupación que contribuya al mantenimiento de la comunidad, la familia y del individuo son actividades productivas. Producir no es solo generar dinero. Son estos abuelos, por ejemplo, que se quedan con los nietos para que los hijos salgan a trabajar. Eso es ser productivo. Aquellos que van por los nietos a la escuela, o los que les dan de comer, o esa esposa que cuida a su marido que tiene Alzheimer, o al revés, porque el Alzheimer es más en mujeres que en hombres, pero eso es producir, ¿no? Se produce riqueza cuidando de otros, se produce riqueza no generando gastos. Entonces, se produce riqueza estas personas que están en el súper guardando, eso es ser productivo, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora, cuando un anciano está en estado de necesidad, es muy claro, ya sea que tenga una discapacidad física o mental, ya sea por abandono social o privación económica, que necesitan un sistema de cuidados continuado y de largo plazo. La cuestión de salud creo que es evidente, pero por ejemplo, el mayor maltrato, esto es tristísimo, que se recibe en la vejez, el maltrato número 1 es el despojo patrimonial. Es que a nuestros viejos les quiten hasta la casa donde viven. Entonces, los avientan a la calle y no saben las historias de terror con las que hemos tratado. Los echan a la calle y entonces necesitan irse a estos lugares de asistencia pública porque no tienen dónde vivir, necesitan de un cuidado continuo. Es una persona en estado de necesidad y va a ser de ahí para el resto de su vida, porque difícilmente va a recuperar eso que le quitaron los propios hijos. La que sigue, por favor. Entonces, ya tenemos el contexto general, muy general, de lo que es envejecer, los problemas que nos podemos encontrar y cómo nos podemos considerar dentro de nuestro propio envejecimiento, ¿no? Podemos seguirnos considerando jóvenes en esta edad personal. Entonces, ya que tenemos este panorama, ahora vamos a ver cómo es este modelo de cuidado centrado en la persona, porque cambia mucho a lo que hemos estado acostumbrando. Este modelo tiene alrededor de 20 años que se empezó a manejar y cambia. Ojo, no es que el anterior sea malo y este es nuevo, no, el anterior ha ido evolucionando por los nuevos estudios, el avance social y tecnológico. Entonces, esto es una evolución del sistema anterior, pero estamos en este momento de cambio. La que sigue, por favor. Tenemos que considerar, les voy a poner 3 ejemplos. En la escuela, cuando la atención se centra en que los niños tienen que aprender estos contenidos, a como de lugar. Si no te lo aprendiste, repruebas el examen y no pasas de ahí. Bueno, desgraciadamente esto ya lo quitaron o lo están quitando en donde todos deben de pasar. Eso es una gran injusticia, pero no es este tema nuestro, ¿no? Pero cuando queremos encasillar a todos los niños en los contenidos, el niño pasa a un segundo término. ¿Tú sabes si ese niño desayunó? ¿Si es víctima de maltrato? ¿Si tiene algún problema importante? ¿Si su familia se está desintegrando? Entonces no los podemos meter en el mismo cajón. Segundo ejemplo. Cuando en nuestras casas la educación es solo si me obedeces, estás bien educado, si no, no. Tus necesidades no importan. Oye, pero es que mira que déjame llegar media hora tarde, estoy súper divertido, te estoy avisando, te estoy pidiendo permiso. No. Y somos autoritarios. Esa necesidad individual de ese joven pasa a un segundo término. Y si se dan cuenta, en el camino vamos perdiendo mucho.
de confianza, de vínculo, de cariño, de lograr objetivos. Se va generando rencor, coraje, alejamiento, ¿sí? El tercer ejemplo, cuando las instituciones de atención a personas mayores o de personas con necesidades especiales o hasta en los mismos hospitales, lo único importante es conservar la salud, se pasa por encima de la dignidad. Entonces, vamos a ver. A ver, les voy a poner un ejemplo de un hospital. Cuando están son hospitales que además son escuela, ¿no? Entonces está el paciente y a lo mejor el objetivo es que los internos de medicina aprendan. Entonces, claro, pues a lo mejor eso pasa mucho en la cuestión ginecobstetra, que pasan todos los estudiantes a ver cuánto va de dilatación, a ver por qué todos tienen que pasar a verme, a medirme, a tocarme. ¿Alguien me pregunta, oye, ¿puedo? ¿Me permite? La razón por la que se pasa por encima de la dignidad. En el caso de las mujeres es terrible y las que están aquí lo han de haber vivido eventualmente. O sea, le estoy dando 3 ejemplos en donde no es que la intención sea mala, sino la operación es mala. La que sigue, por favor. Entonces nosotros nos basamos en este modelo, en donde la dignidad de la persona es el eje y por eso el cuidado de la persona tiene que estar fundamentado en la dignidad. Bueno, ya hablamos mucho de dignidad, pero ¿qué es la dignidad? Dignitas, cuya raíz es dignus, que significa, fíjense, excelencia y grandeza. ¿Cuántas veces yo no respeto mi propia dignidad? ¿Cuántas veces? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuántas veces yo no me trato de forma excelente a mí misma y con la grandeza que tengo como ser humano? Ojo, nadie da lo que no tiene. Si yo no me trato con excelencia, ¿cómo esperan que trate hacia mis pacientes? Si yo me dejo pisotear, si yo me dejo insultar, si yo... La que sigue, por favor. Kant dice, obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, o sea, con las otras personas, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y no como un medio. Parece rebuscado, pero no lo está. Cuando tú te relaciones con otra persona, trátala con toda esa excelencia y grandeza que ella merece, porque ella en sí misma es un fin, es digna. No uses a las personas. Les voy a poner un ejemplo brutal, espantoso, cierto, tristemente cierto, de cómo se usa a las personas. Por ejemplo, en el tráfico de droga, les llaman mulas, ¿no? Entonces, estas personas hacen que se traguen, por ejemplo, la droga y las utilizan como un medio de transporte. Usar a una persona en la trata de blancas, yo uso a una persona, la exploto sexualmente para ganar dinero. Eso es tratar a una persona como un medio, no como un fin. Son 2 ejemplos brutales, pero que nos dan una visión muy clara. La que sigue, por favor. Esta foto para mí es así como, ¿ya cuántos conocemos así? Lo que usted diga, aunque todo el mundo veamos que está mal hecho, es el jefe, es la jefa, es el director. Lo que usted diga, sí, 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 no importa. Con tal de no perder mi puesto, con tal de no perder el reconocimiento de los demás.
con tal de seguir siendo la consentida de mi profesor, con tal, pierdo mi dignidad, pierdo lo que soy, no levanto la voz para decir, ojo, eso que están haciendo está mal, está chueco, no es correcto. Si yo me callo, me vuelvo medio. No, regrésame tantito. Entonces, cuando algo tiene precio, se puede colocar ahí mismo cualquier cosa. En alguna ocasión uno de mis pacientes le dieron un puesto muy importante y me decía, es que todo el mundo me trata tan bien. Y yo le decía, ¿sí entiendes que no eres tú? ¿Sí entiendes que a lo que sirven, a lo que halagan, a lo que rinden, es al puesto, no a ti? Que en el momento en que a ti te corran o tú te vayas, tú vas a perder todos esos halagos porque lo que importa es el puesto. Eso es cuando te usan. En tu lugar pueden colocar a cualquier otra persona. Entonces vamos entendiendo la dignidad, pero desde nosotros, porque si no la tenemos hacia nosotros, no la vamos a tener hacia el prójimo. La que sigue, por favor. Entonces vamos a hacer este comparativo de el modelo centrado en el servicio y el modelo centrado en la persona. Es una evolución, pero tenemos que dar este brinco. El primero se centra en la enfermedad y en las necesidades. El que nosotros vemos se centra en las capacidades preservadas. Por ejemplo, llega un paciente con deterioro cognitivo por un Alzheimer. Vamos a pensar en un Alzheimer ya de moderado a grave. Entonces, hay que darle las pastillas, que haga sus ejercicios, a ver si mejora. Ok, cuando nos centramos en la persona hay que haga sus ejercicios, que tome sus medicinas y qué capacidades todavía tiene preservadas. No solo las que ya no tiene, ¿cuáles sí tiene? Vamos a trabajar sobre esas que sí tienen para de ahí agarrarnos y tratar de salvar estas que están tambaleándose y que se retrase un poco el deterioro. En la primera, las decisiones las toman los profesionales o la familia. ¿Se acuerdan cuando la familia y el médico se salían y confabulaban y entonces que no se entere, vamos a ponerle esto? Y el enfermo allá adentro con cara de susto. La intención no era mala, pero el resultado era terrible. Nosotros, el primero que tiene que saber cómo está su condición de vida es uno mismo. ¿En qué momento renunciamos a nosotros y le damos la responsabilidad a los hijos o a los médicos? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Qué me sugieren? Quiero sus opiniones, pero la decisión está en el paciente. En la primera, lo importante es que tenga, ahora sí que casa, vestido y sustento. En el segundo, lo vemos, debe de tener casa, vestido y sustento, desde luego, pero más. Tiene que encontrarle el sentido a su vida. Tener no solo ocupaciones, no, que sus actividades tengan un sentido que le den satisfacción. En el primero, ¿se acuerdan ese lenguaje que usaban los médicos que no se entendía? Ahora hay que hacer ese lenguaje cercano y comprensible, traducirle al enfermo y a la familia. En el primero solo se medía las mejoras en la condición médica. En el segundo, además de eso, se tienen que reconocer otras áreas. En el primero, la importante era la familia. Ahora es el paciente. En el primero se limitaba la autonomía para ser práctico. Ay, como de repente se te escapa, te voy a poner pañal ya diario. No. Nosotros fomentamos la autonomía. Puedes seguir yendo al baño, hazlo. Tú puedes seguir caminando, hazlo. La que sigue, por favor. Entonces, 3 principios básicos en este modelo de respeto, de centrarse en la persona.
respeto a la dignidad, apoyarlos en sus proyectos de vida y buscar la calidad de vida del paciente según sus condiciones, ¿eh? Pueden tener un deterioro cognitivo ya muy avanzado que todavía debemos de contactar con los proyectos de vida. Es que ya tiene 90 años y está perdido. Bueno, pero a lo mejor era una persona que era muy religiosa. Vamos a hablarle y a contactar por eso que para esa persona era importante. A lo mejor era un gran arquitecto y le gusta el arte. Vamos a contactar por esa parte. Aquí no nos podemos rendir. La que sigue, por favor. Y ya vamos a terminar porque creo que ya se me está pasando el tiempo. El decálogo de la atención centrada en la persona. La que sigue, por favor. Ya vimos muchas de ellas, pero todas las personas tenemos dignidad, el paciente y nosotros. Cada persona es única. Entonces no los podemos meter en el mismo cajón. La biografía es la razón esencial de nuestra singularidad. Si yo no me preocupo en conocer la biografía de mi paciente o de mi familiar, no voy a poderlo cuidar como es debido. Las personas tenemos derecho a controlar nuestra propia vida, a que me digan de que estoy enfermo, a que me digan si ya estoy terminal, cuál es mi esperanza de vida, a que me lo digan. Las personas con grave deterioro cognitivo también tienen derecho a ejercer su autonomía. El ejemplo más claro que lo he visto en muchos pacientes es, por ejemplo, desde escoger su ropa. Con los ojitos pueden voltear a ver la ropa que quieren. Con la mano pueden decir, pueden seguir una melodía, a lo mejor con la cabeza. No importa el grado de deterioro, seguimos siendo personas hasta el final. Todas las personas tenemos fortalezas y capacidades, aunque estemos postrados en una cama, aunque estén en coma. Hay que seguirles hablando, hay que seguirles tomando en cuenta, hay que contarles. El ambiente físico influye en el comportamiento y en el bienestar subjetivo. Si a mí me tienen en un cuarto lleno de sábanas, cobijas, pañales, medicinas, me están recordando todo el tiempo, aunque yo no puedo hablar que estoy mal. La actividad cotidiana tiene gran importancia para el bienestar de la persona. Todos somos seres sociales y tenemos derecho a ejercerlo. Que me vengan a ver mis amigos y yo irlos a ver, aunque esté postrado en una cama y no me pueda comunicar, hasta 10 minutos después de que me muera, deben de venirme a ver y me tienen que platicar y yo platicarles. Porque las personas somos sujetos a cambios, aunque sean chiquitos, aunque sean imperceptibles, se nos dan. La que sigue, por favor. Estas son las dos últimas de cierre, pero para mí son fundamentales. Decía Eleanor Roosevelt, puede que olviden tu nombre, pero jamás olvidarán cómo les hiciste sentir. Si tú estás cuidando a alguien, jamás van a olvidar lo que les hace sentir. Y esto puede ser, los hace sentir valiosos o los puedes hacer sentir miserables. Tú decides cuál es la última huella que dejas en esa persona. Y la última, por favor, Rosy. ¿Y cuál es la esencia de la vida? Decía Aristóteles, servir a otros y hacer el bien. Con esto termino la presentación y espero que haya quedado más o menos claro y si no, aquí hacemos preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Yola. Ya estamos terminando esta conferencia. Esperamos que les haya sido de utilidad y de interés este tema. Tenemos algunas preguntas que están más bien dirigidas hacia información sobre el diplomado del cual forma parte central este tema que nos estás compartiendo.
La primera, pues, es saber cuándo inicia el diplomado. Nos preguntan cuándo inicia. Esta edición va a comenzar el 29 de septiembre, que es una sesión donde se van a abordar temas técnicos de cómo van a ser las sesiones en línea, sobre todo la plataforma que vamos a estar utilizando. Y el siguiente jueves, ya del mes de octubre, van a iniciar las sesiones. También nos preguntan más o menos qué temas se abordan dentro de la capacitación y si gustas compartirnos algo sobre eso, Yola. Claro que sí. Miren, el diplomado está diseñado en tres partes. El primer módulo es como la parte más filosófica, más sensible del diplomado. Les decía que nadie da lo que no tiene. Entonces, en el primer módulo, ¿de qué hablamos? De temas como esto. Primero, conocer el modelo centrado en la persona. Después hablamos de lo que es la ética del cuidado. Después viene la parte legal. Ojo, cada tema tiene su especialista, ¿no? Yo doy varios de los temas, pero el legal viene una abogada en donde ustedes deben de conocer cuáles son los derechos y los deberes del enfermo y de ustedes para que no caigan en posibles actos ilegales y que se pongan en riesgo. Este es súper importante, este tema. Después vamos a hablar de equidad de género porque el cuidado tiene cara de mujer. Entonces tenemos que hablar de eso y de violencia y maltrato, porque cuando las personas están desgastadas puede surgir el maltrato en el cuidado. Y hablamos de la prevención del desgaste, del síndrome del desgaste del cuidador, para que ustedes puedan prevenirlo y autocuidarse. Y para ello ya al final se viene una especialista en diseño de imagen porque para ser cuidador no solo hay que saber, sino hay que parecerlo. Entonces ahí va por dos vías, el que ustedes sepan cómo debe de ser su presencia, porque es muy importante, por ejemplo, si usan perfumes fuertes, los pacientes se pueden marear. Entonces hay muchos detalles de diseño de imagen que deben de conocer, pero también poder cuidar a sus pacientes, que ellos puedan expresarse a través de su imagen y ustedes que puedan conservar esa parte de dignidad de sus pacientes en ese diseño. Y al último de ese módulo se les da una clase de yoga terapéutico, es decir, yoga para ustedes mismos, para que se cuiden su salud. El segundo módulo ya nos vamos a la parte de cuidado, pero cuidado desde afuera, ¿no? Es decir, que sepan cuáles son las actividades ocupacionales según el tipo de enfermedad o condición que están cuidando, que sepan acompañar duelos. Entonces, hay varias clases de tanatología para acompañar los duelos de sus pacientes, pero también sus propios duelos, porque en ocasiones se mueren los pacientes, ¿no? Cómo comunicarse para que sea efectivo el cumplimiento de objetivos y cómo hacer planes de cuidado, cómo van a trabajar con sus cuidadores y que lo sepan hacer. Y el último módulo, ahí sí ya nos vamos a la parte muy técnica, que ven primero con los médicos que vienen, qué enfermedades pueden generar discapacidad o dependencia. La parte de personas mayores se habla de síndromes geriátricos, es decir, lo que sucede más frecuentemente en la vejez, que deriva en enfermedades y eventualmente en muerte para poderlo prevenir. Y con la enfermera, que es el módulo más largo, aprenden las técnicas de manejo de pacientes, mecánica corporal, baño en cama, administración de medicamentos, tomas de signos vitales. Y ya las últimas dos sesiones son de discernimiento. Es decir, después de tomar todo este diplomado, ustedes van a discernir si quiero ser cuidador porque tengo la vocación o sabes qué, no, lo mío no es, y nos ha pasado, ¿eh? Sin embargo, el diplomado enriquece tanto
que la gente que dice, sabes que no voy a ser cuidador, pero me enriqueció muchísimo, está muy bien. O sabes que a mí esto de bañar a las personas no me late, pero me encanta la parte de terapia ocupacional o de tanatología. Entonces, a grandes rasgos son estos 3 módulos. No sé si haya quedado claro. Sí, sí está muy claro. De cualquier forma, les puse en los comentarios el enlace para que ingresen a la página web de la fundación y ahí van a encontrar más detalles de la capacitación, algunos de estos temas que ya comenta la maestra. Y nos preguntan también cuáles son los requisitos para inscribirse. El único requisito, bueno, tenemos 2 requisitos. El primero es que sean mayores de 18 años, sobre todo porque, pues, como ya lo comentaban durante la conferencia, es una responsabilidad muy grande cuidar de una persona. Entonces, pues, lo indispensable es que sean mayores de edad. Y lo otro, para fines de comprensión de los contenidos, que muchos de ellos, pues, quizá los conozcan de manera cotidiana, pero hay que profesionalizarlos, es que tengan la secundaria concluida. Estos son los únicos 2 requisitos y el proceso para inscribirse es que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de la institución o a través del chat de la página de Facebook o de nuestra página web para darles más información y hacer su registro. Pues esas son como las preguntas. Tenemos algunos comentarios, Yolanda, sobre agradeciendo la ponencia, que les parece muy interesante, excelente ponencia, nos comentan. Y pues comentarles ya por último que es un diplomado que está diseñado por la maestra Yolanda. Ella, como nos ha dicho, imparte varios temas y además acompaña a los especialistas que dan las otras materias. Siempre está en contacto con los alumnos y ella es quien resuelve la mayoría de las dudas que van surgiendo durante los temas que se van revisando en el diplomado. Y también pues invitarlos a que se inscriban, sobre todo porque este año tiene un costo más bajo que en años pasados. Nosotras siempre estamos pensando, buscando oportunidades para que pueda ser un poco más accesible este diplomado, que sin duda pues el contenido que se ve durante la capacitación pues no se compara con el costo que tiene, porque es de gran valor y que sobre todo para quienes ya están cuidando de alguien o quieren emplearse en este oficio, pues les va a retribuir muchísimo. Al final de la capacitación se da un diploma que está avalado por el Centro Universitario Incar Network y ellos son los que certifican de alguna manera este diplomado. Entonces, pues ahí está la invitación y no sé si tienes alguna otra cosa que agregar, Yolanda. Pues nada, que es un gusto que podamos seguir colaborando con el patronato, dando esto, que desde hace 20 años que estamos en esto, ningún diplomado es exactamente igual que el anterior. Todo el tiempo nos estamos actualizando, que nuestros ponentes de verdad tienen una categoría de grado universitario, ¿no? Todos son, el que menos estudios tiene licenciatura y de ahí hasta doctorado. Entonces, yo estoy convencida de que hasta para ayudar hay que saber. Entonces, no vale la pena que se expongan a cuidar sin saber la responsabilidad en la que incurren. Háganlo bien y háganlo profesionalmente. Creo que es un tiempo invertido para ustedes, pero también esto va en 2 sentidos, ¿no? Es un crecimiento personal, pero además vamos a saber que nuestros seres queridos o las personas a las que cuidemos lo vamos a hacer bien. Entonces,
me uno a la invitación de Rosy. Pues muchas gracias por la conferencia, Yolanda, y muchas gracias a nuestra audiencia. Esperamos que les haya sido interesante y pues estamos a sus órdenes para cualquier información que nos soliciten. Ya en este mes en el mes de septiembre ya estaríamos concluyendo las inscripciones para iniciar el 29 de septiembre con la capacitación. Y pues quienes lo quieran tomar en línea, que no se encuentren cerca de las instalaciones del patronato, lo pueden hacer en línea, a distancia. Las clases serán los días jueves. También nos preguntaban si las clases van a ser una vez al mes, van a ser una vez cada semana, los días jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y si no pueden conectarse en ese horario, lo pueden hacer a lo largo del día. Va a quedar grabada la sesión y la van a poder estar consultando las veces que consideren necesarios. Y también los contenidos van a estar disponibles en una plataforma para que puedan revisar las lecturas, las actividades, enviar tareas para revisión. Y pues es una gran oportunidad. Pues nos despedimos y les agradecemos mucho su tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Yola. Hasta luego. Hasta luego.